contratos y la clasificación de los contratos? ¿O estoy equivocado? ¿Me ayudan? No me suena, No, muy bueno. creo que no vimos eso. Bueno, vimos la definición, legislación, derecho, jurisprudencia. Hicieron el trabajo de Ciberdelito para hoy. Sí, eso sí, llegamos a ver. Eso lo vimos. Sí. Y bueno, entonces hoy vamos a ver contratos, la definición y la clasificación. Con este lío de los paros y además los cursos presenciales y no presenciales, y todo es muy difícil seguir en la línea de... Se le mutió, profe, por si no se dio cuenta. Había apagado el micrófono. No, que el lío de tener tantos cursos y además el tema de presencialidad y no presencialidad, llega un momento que ya no sabes por dónde, cómo estás, hasta dónde diste un curso y el otro, qué materia, y ya se arma mucho lío. Pero bueno, yo creo que estamos todos acá. Acuérdense que para tomar lista, mándenme por chat, por eso estoy grabando, el apellido y nombre. Les pido que sea en ese orden, apellido y nombre. Así se me hace más fácil después volcarlo en la planilla, cuando esté en las planillas de presente. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver, yo creo que no hay más. Ahí somos 38. Creo que estamos bien, ¿no? Bueno, anoten la definición de contrato. ¿Sí? Una definición general. Hay infinidad de definiciones, que es un convenio, un acuerdo de partes, la reunión de dos o más personas que expresan su voluntad. Hay definiciones más jurídicas, definiciones políticas. Yo traje una, digamos, quiero que vean esta que es la más descriptiva y que, siendo simple, abarca absolutamente todo. Y dice, ¿hay contrato? ¿Me escuchan bien? ¿Me toman? Sí, sí, se le Sí, escucha sí, bien. se escucha bien. Sí. Ah, no, porque tuve que cambiar la compu de escritorio por la laptop porque no la estuve probando y la compu de escritorio tengo mal debe haber un problema en el micrófono, algo de eso. Bueno, entonces, hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a arreglar sus derechos. Entonces, hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. ¿Sí? Bueno, em, no todos los contratos producen incidencia jurídica y hay diferencias en las responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, hay contratos que son de índole comercial, contratos que tienen que ver con responsabilidad en la tenencia de hijos, contratos que son
digamos, que nos vinculan comercialmente o nos vinculan, digamos, en una situación que tiene que ver con una vivienda, contratos que tienen que ver con compromisos morales, etcétera, etcétera. Es infinidad. La sociedad funciona a través de contratos, que pueden ser escritos o este compromiso que es vivir en sociedad, donde uno acepta que sus derechos y sus libertades tienen un límite, que es la ley, y por supuesto no avasallar la libertad y el derecho de otros. Entonces es como un contrato social, ¿no? Que tenemos todos las personas, digamos, que vivimos en una comunidad. Hay una clasificación general y lo podemos establecer en unilaterales o bilaterales. Esto conlleva y tiene la definición a través de si la voluntad sale de una sola persona o de varias personas. Si la voluntad sale de una persona, ¿qué ejemplo podemos poner en unilaterales? ¿Qué imaginan? Una orden de alejamiento, ¿puede ser? ¿De? Alejamiento. ¿Qué es el alejamiento? La típica de, no sé, hay violencia de género y sacan para que el hombre no se acerque a la mujer a más de, no sé, 200 metros. Y pero eso es una sanción más que un Mm, contrato. ujú. ¿Entendés? Sí, Ahí sí, no sí. hay voluntad de las partes, ¿no? Que ahí interviene un tercero, en este caso la justicia, donde compele a una de las partes a través de una sanción porque eh, lo, digamos, lo declaró imputable en un hecho y entonces le aplica una sanción. A ver, aquel que se desprende de un bien sin recibir nada a cambio. ¿Qué puede ser? Una donación. Una donación, puede ser una herencia, puede ser algo que voluntariamente una persona, ¿sí?, transfiere, delega gratuitamente un bien o servicio a un capital a otra persona, sin recibir nada a cambio. Igual acá tiene también una trampita, ¿no? Porque quien la recibe la debe aceptar, ¿no? Lo que sí es cierto que quien se despoja voluntariamente de un bien o un servicio, no recibe ninguna compensación de ninguna especie. Bueno, entonces, y en cambio los bilaterales, por el ejemplo más fácil es una compraventa, ¿m? Donde hay dos voluntades, alguien que paga un precio por una cosa y quien recibe, el comerciante, entrega esa cosa a cambio de un precio. Hay una voluntad bilateral, ¿m? Hay un acuerdo en ciertos parámetros para llegar, digamos, a satisfacer una necesidad por parte de dos o más personas. ¿Sí? Entonces, la primera clasificación tenemos entre unilaterales y bilaterales. Otra clasificación de contratos tenemos que también tiene que ver con lo que vimos anteriormente, entre onerosos y gratuitos. ¿Mm? Que podemos poner la misma definición en ambos casos. ¿Está bien? ¿Me siguen? Bueno, un sí por Sí, lo sí, menos profe. así me siento acompañado, porque veo solamente nombres y fotos. Disculpe, una sola pregunta. Otro, Disculpe, nada sí, más. Eh, ¿Cuál era o sea, cuál era la otra en la segunda clasificación? Uno era onerosos y el otro. oneroso o gratuito. Ah, perfecto, gracias. En oneroso teníamos otra vez como ejemplo la compraventa, puede ser cualquier otro, y el gratuito una donación, como habíamos puesto en el caso de unilateral. ¿Está bien? Sí, sí, Perfecto. está Sí, bien. profe, sí, sí. Bueno, bueno. Otra clasificación tenemos entre consensuales y reales. Los consensuales son aquellos, como venimos diciendo, una compraventa o un alquiler de un departamento, un alquiler de un local, lo que sea, que hay un consenso, hay una manifestación de voluntad, que es uno de los elementos del Estado
en el cual, dos personas se ponen de acuerdo para llegar a un fin común, ¿no? Bueno, y los reales, el derecho real de una cosa es la titularidad de esa cosa, de un bien mueble o inmueble. Les explico cómo. Es decir, yo voy a vender mi auto, ¿no? Y entonces hago todos los trámites, tengo un comprador, estamos de acuerdo con el precio, de acuerdo con las condiciones. Bueno, tenemos que ir al registro de propiedad automotor, entonces ahí firmamos el 08 y transfiero y la otra persona es la nueva dueña de ese auto. Ahora, hasta que esa titularidad no se inscriba en el registro automotor a nombre de la nueva persona, yo todavía no le transferí el derecho real. Vendo un departamento, ¿sí? Un local, lo que sea, una cosa así, se hace la venta, interviene un escribano que nos hace el título, nos dice qué le corresponde a cada uno, nos retiene los servicios que pueden estar sin pagar, todo lo que conlleva a, digamos, la realización de un acto protocolar con ciertas resguardo legal y una persona transfiere a la otra y se hace, digamos, un nuevo título de propiedad con nombre de la otra. Hasta que ese título de propiedad no se inscriba en el registro de propiedad inmueble, ¿sí? A nombre del nuevo dueño, yo todavía no estoy transfiriendo el derecho real sobre la cosa. ¿Se entiende? Es la titularidad de un bien mueble o inmueble, el derecho real. Aquello que me permite a mí el uso y goce de una cosa mueble o inmueble. Bien. Profe, una consulta. Y sí, Entonces está por una parte lo que sería el contrato y por otra parte también lo que sería la entidad que lo tiene como que validar. Como decías vos, en los dos casos, siempre como que eso se entrega, en este caso, por ejemplo, a la concesionaria, donde decías vos el contrato para que ahí recién se pueda aplicar el derecho. claro, porque acuérdense que en los bienes muebles e inmuebles hay un título de propiedad, ¿sí? Y que tiene que estar registrado ese título de propiedad. Yo hago un 08, comúnmente, alguna vez habrán escuchado eso o lo hicieron, voy al registro automotor, tengo que firmar un 08 y ese 08, el registro automotor empieza a hacer un trámite para transferir y para cambiar el titular de ese automotor el nombre del comprador. ¿Está bien? Ok, perfecto, perfecto. Vamos a dar un ejemplo contra natura de esto para que se entienda bien. Yo hago un contrato de alquiler, ¿no? Voy y alquilo un departamento. Me interesa para vivir o para desarrollar digamos, mis actividades profesionales o comerciales. Puedo alquilar un local, lo que sea. Voy, alguien lo ofrece a través de una inmobiliaria o directamente a través del dueño de la cosa y voy y hacemos el contrato de alquiler, que es un contrato de alquiler que tiene ciertas normas que hay que respetar porque hay una ley que contiene de cómo se hace un contrato de alquiler. Ahora está bastante desregulado, ¿no? Antes decía que para contratar para un alquiler para vivienda tenía que ser de 2 años, para un local comercial 3 años, con ciertos atributos. Hoy eso se está desregulando y las partes se ponen de acuerdo. Entonces llegamos a un acuerdo, alquilo el departamento y nos ponemos, qué sé yo, el lunes me mudo con todos los muebles y me voy al departamento. Hacemos un contrato, firmamos los dobles contratos, lo sellamos con un escribano o no, pero en la mayoría de los casos habría que sellarlo o en un banco, en un escribano, tener una fecha cierta y una garantía de que las partes van a cumplir con ese contrato. Bueno, a mí el dueño de la cosa me está transfiriendo el uso y goce del departamento, pero no el derecho real, porque él sigue siendo dueño de la cosa. Yo voy y guardo mi auto en un garage, pago para que en un garage tenga una cochera y alquilo la cochera. Y le dejo el auto.
¿no? Y le dejo las llaves en el auto, porque a lo mejor no es una cochera fija y el tipo puede el auto, digamos, moverlo el lugar, lo lleva a un lado, del otro, que esto y lo otro. Entonces, yo le dejo el auto y le dejo la posibilidad de que use el auto, por supuesto, para ese fin determinado. Entonces, yo le estoy dando el auto, ¿sí? Le estoy transfiriendo algo que es mío, pero nunca le transfiero la titularidad del auto. El auto sigue siendo mío. Cuando lo voy a buscar y me lo llevo y sigue siendo mío. ¿Me siguen? Para entender lo que es el derecho real sobre la cosa. Sí, profe. Recuerden y pongan esta palabra que es la titularidad de un bien mueble o inmueble. ¿No es? Bueno, Perfecto. ¿puedo seguir? Profe, disculpe, ¿podría repetirlo? No, no me terminó de cerrar la idea. La idea es que estamos hablando en la clasificación de consensuales, que son cuando dos personas se ponen de acuerdo, y en la clasificación de los contratos reales. El derecho real sobre la cosa es el derecho que yo tengo, que soy el titular de una cosa. ¿Sí? Soy el dueño de mi departamento, soy el dueño de mi local, soy el dueño de mi auto. Sí. Bueno, y figura eso en un título de propiedad. Ah, ok. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí. Bueno, ese título de propiedad donde figura que yo soy el dueño de la cosa es el derecho real sobre la cosa. Yo dispongo de la cosa libremente porque soy el dueño de la cosa. Entonces lo puedo transferir, se lo puedo prestar a otro, lo puedo alquilar, lo puedo vender, pero siempre tengo el derecho de propiedad hasta que ese derecho real se inscriba a nombre de otro, porque lo transferí. Ok. O sea, no sé, por decir un ejemplo simple, yo no sé. Si tengo tres propiedades, por ejemplo, Bien. y una propiedad en un acuerdo tácito cercano con un amigo de confianza, se la doy a él para que viva por un tiempo. Si bien él, el que habita, o sea, la persona es mi amigo, o sea, la casa en sí mismo, por una cuestión de derecho y de escritura, sigue siendo mía. Claro, porque vos no le transferiste, no le diste la escritura y se inscribió en el registro a nombre de tu amigo. Claro, Y salvo entiendo que se que, haga el proceso por herencia o por, no sé, o por venta o por un acuerdo, que ahí sí se inscriba de forma judicial o formal, por así decirlo, y ahí sí le pertenecería a él. Si se hace la inscripción en el registro de propiedad. Ah, ok, listo, listo, Por listo. eso es tan importante el tema de la responsabilidad, más que nada en los bienes muebles. Vieron que muchas veces, y en esta masividad que hay de compra y venta de motos, muchísimos no hacen la transferencia. La compran, hacen los papeles, le da el 08, le da la tarjeta verde, le da todo que le está autorizando al comprador que la pueda usar. Pero no van al registro de la propiedad a hacer el cambio de titularidad, es decir, transferir el derecho real. Esa moto o ese auto que sigue figurando en el registro a nombre del vendedor, si tiene algún problema, una siniestralidad o ese auto se usó para un delito o le pasa algo y hay un daño tercero o cualquier situación grave, llaman al vendedor de ese auto porque todavía en el registro de la propiedad sigue figurando como titular. mismo Después todas lo las va a poder, multas. como las multas, ¿eh? Porque en el registro figura uno todavía como titular de la cosa. Después lo vas a poder justificar, vas a decir, vas a tener un contrato de compraventa, vas a decir tal día lo transferí, tenés documentación, pero igualmente, primero tenés responsabilidad y después tenés que, es decir, hacer constatar que ya no sos el titular. Una consulta, ¿Se profe. entiende? Sí, jefe. Sí, Eh, Gonzalo. sí. Eh, volviendo un poquito a lo que mencionó el compañero que del contrato tácito, digamos, de palabra de yo con un conocido que no firmamos nada, pasa a ser un Sí, consensual de palabra solamente. Igualmente con los contratos de locación, ¿verdad? Es lo sí, mismo, claro. solamente que ahora está volcado en un documento de papel firmado por las partes, pero sería el mismo caso. Sí, claro. Mientras yo no le transfiero no le del título de propiedad y ese título de propiedad
empieza a figurar a nombre de otro y está en el registro de la propiedad, es un acuerdo de partes. Bien, Yo perfecto. lo que le estoy transfiriendo a través de ese préstamo o ese acuerdo con mi amigo es el uso y goce de esa cosa, pero no el derecho real, Perfecto. que es la titularidad. Genial, gracias. Alguien me estaba preguntando por chat, no sé qué cosa, porque mientras no puedo hablar y me dejé los lentes abajo. Alguien ¿quién había armado un chat y me estaba preguntando antes? A ver, no sé, ¿me lo puede decir por micrófono? Bueno, eh, bueno, ¿podemos seguir? ¿Seguimos? ¿Estamos bien hasta Sí. acá? Profe, se la leo Dale. si quiere la consulta del compañero. Ah, dale. Lucas, Dice, sí, dice, en una sí, vivienda que escuchó hace tiempo, dice, si una persona paga los impuestos cierta cantidad de sí. años, ¿es dueño del inmueble? ¿Puede ser? Eso es un proceso que se llama usucapión, ¿sí? Usucapio, se le dice, es una palabra latina que tiene que ver con lo que es la ocupación ilegal de un inmueble sin la cesión, sin la, digamos, la aceptación del verdadero dueño. Pero si no hay ningún reclamo, vieron esos inmuebles que nadie pregunta por ellos, nadie sabe quién es el titular, nadie sabe quién es el dueño, una familia lo ocupa y si durante 20 años ininterrumpido, pero si no hay ninguna gestión por parte del dueño a nivel, digamos, judicial, o una denuncia que el dueño hace o que tiene usurpada su vivienda, si no hay nada, queda como un, digamos, un caso de un inmueble o de una cosa, digamos, abandonada, inmueble, que no reconoce la titularidad. Entonces, si se lo usurpa y están 20 años ininterrumpidos y le dan, digamos, la, este, el objeto de vivienda, se lo puede reconocer a través de un proceso judicial como el nuevo titular. Eso se llama posesión por usucapión. Pero no es solamente por 20 años, sino que en el medio no haya habido ningún reclamo, tanto judicial ni ninguna denuncia por parte del dueño o de herederos del dueño o quien puede tener interés legal sobre la cosa y en ese caso se interrumpe el periodo de los 20 años. ¿Está bien? Dijo que sí, perfecto, gracias. Ah, bueno. Tenemos un interlocutor. Bueno, después, entonces recuerden que esa es la, digamos, la clasificación entre consensuales y reales. Y después tenemos los contratos llamados nominados, de nominar, innominados. ¿Qué quiere decir esto? Los nominados son aquellos contratos que tienen, digamos, una referencia legal. Yo digo, eh, voy a alquilar un inmueble. Entonces hay un proceso, una ley de alquileres. Voy a comprar un inmueble. Hay un proceso que es una compra de un inmueble. Voy a arrendar un campo. Hay una ley, hay algo que lo regula y que dice cuáles son las condiciones para hacerlo, que es el arrendamiento, que el arrendamiento en un campo es como un alquiler, etcétera, etcétera. ¿Sí? Voy a alquilar un flete, voy a contratar un transportista, tiene regulaciones. En cambio, el innominado es cualquier contrato. El innominado es una compraventa. Voy a la esquina, al almacén, compro un litro de leche, pago el precio y me llevo la leche. Y ahí se termina el contrato. No hay ninguna regulación que me dice voy a hacer un contrato de compra-venta porque tengo que ir a comprar la leche en el chino de la esquina. ¿Sí? Entonces es algo que tiene nominación y la otra que no tiene ninguna nominación, que es un contrato corriente, común, que son los que más se utilizan. Tengo gente en la sala de espera todavía. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno. eh, Perdón, profe, consulta. Por sí, ejemplo, ordenanzas de un municipio, cosas así también cuentan, ¿no? Como referencia legal.
Claro, es una Ok, nominación. ok, Si yo tengo que ajustarme a una ordenanza municipal, quiere decir que hay una regulación por parte del Estado, entre el caso claro, del Consejo Deliberante, que me dice cómo es la forma, las condiciones y algunos parámetros que yo tengo que las partes tienen que respetar cuando celebro un contrato. perfecto, perfecto. Gracias. ¿Está bien? Bueno, después tenemos otra clasificación entre típicos y atípicos. ¿Mm? Los típicos son todos, los que vinimos diciendo hasta ahora, tanto nominados como innominados, con gratuito, oneroso, lo que sea. Pero los atípicos es cuando entre las partes, eh, digamos, funciona o interviene una institución, un tercero, para facilitar que ese contrato se realice, que esa voluntad de las partes puedan llegar a un final que están buscando. ¿Cuál es el ejemplo mayoritario? Es, por ejemplo, cuando utilizo una tarjeta de crédito para comprar un bien o un servicio. Entonces, en el medio, esa tarjeta de crédito representa una institución que puede ser un banco o la misma institución el que es el titular de la tarjeta, una mutual en un sindicato, ¿sí? O en una obra social. Eh, Alguien que permite a través de ese elemento, de esa institución, que lleguemos a un acuerdo entre las partes, del vendedor, que acepta las condiciones porque además las propone, y del comprador, que también acepta las condiciones y llega a un acuerdo. Voy a comprar una heladera y esa heladera sale, qué sé yo, 2 millones de pesos. Yo no tengo 2 millones de pesos disponibles para comprar una heladera y la compro en 24 cuotas. Entonces, ¿cómo hago? La financio a través de una entidad financiera, a través de una tarjeta de crédito, a través de una mutual, la pago mensualmente en cuotas o la mutual me descuenta de mi salario un porcentaje de esa venta, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Esos son los llamados atípicos. Consulta, ¿acá entran en juego los alquileres inmobiliarios o la compra a través de una inmobiliaria y no por dueño directo? Porque la inmobiliaria sería como una entidad, un tercero, digamos. Sí, pero solamente la inmobiliaria no financia absolutamente. La inmobiliaria es un representante de una de las partes que es el vendedor. Ujú, ¿Se ok. entiende? Ujú, sí, sí. Por ejemplo, y es buena tu pregunta, porque si yo, por ejemplo, digo, yo soy el comprador y digo, no, yo voy a llegar al dueño de la cosa así, no paso por la inmobiliaria. ¿Está? Bueno, entonces voy, llego, de alguna manera lo conozco al dueño, digo, che, podemos, te lo compro directamente, además te facilito porque digamos, el que paga los servicios de la inmobiliaria es el vendedor de la cosa. Y a vos te va a venir mejor, nos ponemos de acuerdo, hacemos un contrato. Y el tipo, el vendedor, con la inmobiliaria tiene un contrato que tiene que respetar, le tiene que respetar digamos, el costo de usar la inmobiliaria lo publicó, el costo de un representante de la inmobiliaria que fue el que promovió para que ese producto se venda. También la inmobiliaria cobra un servicio cuando se produce la venta, etcétera, etcétera. Ahí depende ese servicio de ese tercero de la voluntad y del contrato de una de las partes, no de las dos. Y Ok, la entiendo. diferencia, por eso es buena la pregunta, la diferencia con los ejemplos que yo había dado de una tarjeta, de una mutual, una cosa así, es que las dos partes están de acuerdo en usar esa institución en el medio para llegar a realizar esa venta, ese contrato, ese alquiler, lo que sea. Ok, sí. ¿Está bien? ¿Está Ujú, bien? sí, sí. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, se entiende. Bueno, entonces, tenemos también otra clasificación que son otras formas de contrato, que se llaman contratos principales y contratos accesorios, o comúnmente llamados conexos. El contrato principal es el contrato, bueno, de cualquier naturaleza, venta, alquiler, lo que sea, préstamo, donación,
cualquier contrato que tenemos todos los días. Tomamos el colectivo, pagamos con la SUBE, es un contrato ya que se fijó un precio, la compañía, digamos, de colectivos tiene un trayecto determinado, hay una aceptación de lo que yo le pago con la tarjeta a través de la SUBE, a través del precio, un montón de componentes que hacen que las dos partes ya estén de acuerdo en esa actividad, ¿sí? Cualquier contrato es un contrato principal. Pero si yo le digo, por ejemplo, que compro un pasaje de avión, eh, o eh, eh, sí, un pasaje de avión o un micro que me traslade, o contrato un transporte para, en el caso de una logística, para que me lleve una mercadería que quiero que el transporte me la traslade a una provincia, a otro lugar determinado. O voy con mi auto y pago el peaje en la ruta. ¿Qué compone el precio de todo eso? Cuando ustedes ven un contrato de, por ejemplo, el pasaje en avión, cómo se compone el precio? ¿Cómo se llega a ese precio final que yo voy a pagar? Y yo creo que tiene que ver con primero el destino a donde vas, la distancia, el medio de transporte, la fecha también juega un papel ahí bastante crucial. ¿Y qué más? El personal que interviene en el servicio, perfecto. La mano de obra sería eso. ¿Y qué más? El combustible, El combustible como parte del precio, ¿sí? Como un costo sería. ¿Qué otro contrato está como un contrato anexo a ese principal que es un viaje? Piensen, piensen, piensen. ¿Qué me tiene que asegurar la compañía aérea? Algún seguro, exactamente. Un contrato conexo, un contrato, digamos, accesorio, es un contrato que acompaña al principal. La compañía aérea tiene un contrato con una empresa de seguros que está asegurando a todo el pasaje. Un contratista, un transportista que yo le estoy pagando un flete, le estoy pagando un transporte de una mercadería, en ese contrato ya el transportista tiene un seguro, tanto para la mercadería que está transportando, que es tuya, como también de su camión y también un contrato de una RT de un seguro personal. ¿Sí? Yo voy a un peaje y cuando pago el peaje, dentro, si miro el tiquecito, que nadie lo mira, lo tira, además de un sinnúmero de impuestos que pagan, que se paga, porque impuestos nacionales, provinciales, un montón de impuestos, además hay un precio que suma al precio total, que es el seguro que yo pago. ¿Sí? ¿Por qué se llama conexo y se llama accesorio? Porque si el contrato principal no se realiza, ese contrato accesorio o conexo se cae y no produce ningún efecto jurídico. Yo contrato un viaje, un paquete para ir a Bariloche. Entonces contrato el avión, contrato la hostería o el hotel, ¿sí? A lo mejor también eh, ¿cómo se llama? Visitas que me llevan a tal lado, que esto, que lo otro. Todo eso tiene seguro. El avión tiene un seguro. El contrato, el hotel donde me voy a alojar tiene un seguro. ¿Estamos de acuerdo? Voy a esquiar y digamos, me alquila los trajes o esto, y quien me transportó hasta el lugar para esquiar y todo eso, todo tiene un seguro. Pero ¿qué pasa si no se realiza el viaje? Por cualquier otra cosa, cualquier cosa. Yo desisto o no me pueden llamar o me pasa algo, qué sé yo. Bueno, resolvemos que el viaje no se hace. Ese contrato de seguro que acompaña al principal no se realiza y no produce ningún efecto jurídico. No hay un reclamo a ninguna parte, porque es un contrato que acompaña la suerte del principal.
En el caso de las adendas pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, un contrato de trabajo por 4 meses, después se le Sí. añade un contrato, bueno, una adenda que se le llama, que sería como un aumento al contrato anterior. Entiendo Mm. que sería el mismo, un contrato accesorio, ¿verdad? Claro, porque si cae el principal, la adenda ya no funciona, Claro, no produce ningún efecto. perfecto. También habría que verlo, ¿no? Porque supuestamente según la adenda, ustedes pónganle que ustedes, por ejemplo, el despido produce una indemnización, ¿sí? Me hablabas de un contrato de trabajo, si te escuché bien, ¿no? Sí, sí, de un tercerizado, por ejemplo. Por eso. Y ponele que te corresponde una indemnización por el tiempo trabajado, ¿está? No es lo mismo el tiempo trabajado en el contrato original que aquel que le agregan a través de una adenda. No, claro. En este caso entraría a efecto ambos, la sumatoria de ambos. Claro. Entonces ahí produce un efecto. Y no es, aunque empaña el principal, pero no es un accesorio, no es un conexo. Claro, pero ante la rescisión del contrato original también se cae la adenda. Ah, sí, por supuesto. Pero acá estamos Sí, hablando de sí. contrato. Perfecto, es buena la observación, pero no llega a ser un conexo ni nada de eso porque no tiene, porque ahí las partes se ponen de acuerdo. El contrato de seguro ya ahí va implícito. Profe, Uno de ninguna manera se está cortando en un minuto. Nos sí, volvemos eso le iba a avisar. bueno, nos volvemos a conectar. Creo que me ponen un plazo de 8 minutos, ¿viste? Una cosa así siempre, para poner por el Zoom. A ver, a las -10 no, nos enganchamos otra vez. ¿Ok? Dale, Perfecto. listo. Profe, está muteado. Gracias, qué feo hablarse uno mismo. Bueno, entonces llegamos hasta acá con la definición de contratos y la clasificación de los contratos. Haciendo un repaso entre unilaterales, bilaterales, onerosos o gratuitos, consensuales o los que tienen el derecho real, que es un depósito, puede ser, los nominados o innominados, los contratos típicos y aquellos denominados atípicos, donde interviene un tercero, una institución, un tercero, y los principales y accesorios, como habíamos puesto y habíamos dicho antes del corte. Y después tenemos los contratos entre presentes y los contratos entre ausentes, ¿m? Que, como su palabra dice,
cuando entre presentes no hace falta aclarar nada, pero entre ausentes son aquellos hechos a distancia, cuando hay una intermediación por medios tecnológicos. ¿Mm? Un contrato informático, un contrato de lo que nosotros llamamos contrato clic en el derecho, que son aquellos que, después que terminemos esto, vamos a ver los elementos constitutivos de un contrato. Hay un elemento importante que es eh, la manifestación de voluntad. En los contratos, digamos, entre ausentes o aquellos contratos de que hay una intermediación electrónica, la posibilidad del usuario de contratar es muy frágil o muy poco el poder manifestar su voluntad de contratar o de poner condiciones que él necesita para que el contrato le sea más satisfactorio. ¿A qué me refiero a esto? Todos nosotros hemos contratado un cable, hemos contratado un servicio de internet, hemos contratado un servicio de telefonía o hemos sacado un pasaje, hemos contratado un paquete turístico, una cosa así. La única posibilidad que tenemos en la manifestación nuestra es hacer un clic en ese cuadradito que dice acepto las condiciones y tal y tal y tal y tal y tal. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, sí. Bueno, entonces no hay ninguna posibilidad de que yo diga, bueno, no, está bien, lo que me están ofreciendo está bueno, pero Sí. quisiera negociar el precio o el pasaje, en verdad, no sé, tengo la posibilidad que en vez del precio o del pasaje en vez de a la mañana sacarlo a la tarde, está absolutamente enlatado, absolutamente determinado por quien ofrece ese servicio. Y a nosotros nos queda la manifestación de voluntad, que es aceptarlo o no aceptarlo. Son los contratos entre ausentes. Los contratos entre ausentes cada vez están, digamos, en un uso más frecuente, ¿no? Hoy compramos a través de Internet comida, compramos bienes durables, compramos bienes y servicios, compramos hoy en la inmensidad de la modalidad nueva de comercialización no es todavía lo más usable, pero tiene un porcentual y un porcentaje en las sociedades tan importante que va creciendo en una forma importante, ¿sí? Una forma que ya tiene porcentajes que no tenía hace 5 años atrás. Entonces, el resguardo legal es frágil. ¿M? ¿Y frágil por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando uno contrata un servicio y, quien y la empresa que va a, digamos, a dar ese servicio, que está ofreciendo ese servicio, la mayoría son empresas monopólicas o que tienen el mercado prácticamente cooptado entre 2 o 3 empresas, ¿sí? Y cuando esas empresas no son nacionales, nuestra fragilidad de poder reclamar algo por un incumplimiento por parte de las condiciones del contrato se nos hace más dificultosa. ¿Sí? Si uno se mete, por ejemplo, en despegar.com o se pone en cualquier empresa turística, ¿sí? O una empresa de telefonía o de servicios de cable, y bueno, si es nacional no hay problema, pero si es un servicio internacional, se van a dar cuenta que en todo momento, en el contrato, en la admisión que ustedes hacen, en la lectura de ese contrato, no figura ningún domicilio legal, ni un teléfono como para que uno se pueda comunicar. Esos teléfonos son 0800, que en verdad son call center que la empresa, digamos, contrata para poderse comunicar el cliente o ellos o poder atender algún reclamo. Pero ese call center no es la empresa. Uno, si al call center le manda una carta documento, el call center dice, mira, a nosotros esta empresa nos contrata por un servicio de call center, nosotros no somos la empresa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen a dónde voy? Perfecto. Sí, es un tercerizado. Es un tercerizado. Y entonces yo digo, bueno, voy y contrato un viaje a través de una agencia
importante internacional y llego y qué sé yo, las condiciones que yo había contratado no son las mismas, el hotel es una porquería, o el hotel no estaba reservado, o donde el traslado de, qué sé yo, del aeropuerto al hotel nunca vino el transportista, etcétera, etcétera. Entonces digo, bueno, voy a un abogado o digo, ¿cuál es el reclamo legal? ¿Cómo se empieza, digamos, el instrumento legal para empezar a reclamar y para poder conectar a dos interesados tratando de hacer responsable a una de las partes del incumplimiento? ¿Qué te dice el abogado? Bueno, mandemos una carta de documento. Lo compelimos a que en 3 días o 5 días cumpla con, o me indemnice, o cumpla con aquello que no cumplió, o que se haga cargo de la, digamos, de la responsabilidad por el cumplimiento del contrato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde lo mando la carta de documento? ¿A quién? Algo etéreo, ¿no? Algo que no hay un domicilio legal establecido en la Argentina. Y es lo que pasa muchísimas veces, ¿sí? Entonces, después digo, bueno, está bien. Alguna manera alguien se tiene que ser responsable de esta historia. Bueno, y ahí vamos buscando. ¿Se acuerdan que dentro de las definiciones que dimos la primera clase, yo les había hablado de la jurisprudencia? ¿Recuerdan eso? Sí. Bueno, Sí. tengo que llegar a un juicio y tengo que llegar a que el juez le interese, ¿sí? el caso, y a través de la jurisprudencia, a través de buscar sentencias en el mundo o que algún juez haya resuelto una situación similar. Si no, la mayoría de los casos, la gente, por el costo de todo esto, por no solamente el costo económico, sino de tiempo y de dolor de cabeza y todo, la mayoría de la gente desiste, queda en el aire. Y además, no es de un día para otro, es todo un proceso judicial que puede durar años. ¿Mm? Bueno, estas son todavía las fragilidades que tiene el derecho digamos, con los contratos a distancia o hechos a través de medios electrónicos. Porque también está el contrato a distancia, que hay verificación del otro actor. Por ejemplo, ahora yo puedo tener una firma a distancia y una firma electrónica que está aceptada, digamos, jurídicamente como auténtica. ¿Sí? Pero yo identifico a la otra persona. La única distancia que hay ahí, hay una distancia digamos, territorial, de espacio, pero no una distancia en el sentido de no conocer a un actor. A través de un nombre ficticio, a través de un nombre de una sociedad anónima, a través de, sin saber quiénes son los responsables, sin saber quiénes son los accionistas, sin saber quién tiene responsabilidad real sobre el tema. En cambio, en un contrato a distancia que yo puedo celebrar firmando en cada parte, por ejemplo, hoy hay inmobiliarias, RIMAX, por ejemplo, que es una globalización inmobiliaria, te hace los contratos a distancia. ¿Y qué te haces firmar a través de estos sistemas nuevos en el cual la firma hológrafa es aceptada y se incorpora en el contrato? En el cual vos le das la representación de tu departamento para que lo alquile, para que lo venda o algo así. Pero hay una previa de negociación. Yo con RIMAX primero digo qué precio quiero cobrar, qué pretendo, si lo quiero alquilar, lo quiero vender, dónde, todas las condiciones. Yo estoy identificado, la empresa también tiene un nombre, tiene un responsable, tiene un domicilio, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? ¿Está Perfecto, claro? sí. Bueno, entonces tenemos otra forma y otra clasificación de contratos entre contratos formales y contratos no formales. Si es un contrato formal, puede ser solemne o no solemne. Como yo les había dicho la otra vez, en los nominados, aquellos contratos que están regulados por alguna norma, y establece ciertos parámetros que hay que cumplir para que ese contrato se pueda celebrar.
¿Mm? En el caso de los solemnes, la mayoría de los casos interviene, digamos, un oficial público o una institución. Por ejemplo, están pasando perros y mi perra se vuelve loca. Bueno, no puede estar en un lugar que yo no esté, entonces está todo el día pegado a mí. Yo estoy acá en un entrepiso, en un altillo donde tengo el estudio, y ella está en la ventana chumbándole a cuánto perro pasa. Así que le pido disculpas. Igual no se escucha, profe, ¿eh? Igual no se No se escucha nada, sí, preocupe. me pasó lo mismo. Ah, ¿en serio? Sí. Menos mal, porque es un perrazo, es una Golden que pesa 50 kilos, así que imagínate cómo es. Bueno, eh, entonces, los solemnes son, en la mayoría de los casos, tienen una formalidad establecida por la ley y además interviene un oficial público, un escribano, interviene el banco, interviene alguna mediación en donde el Estado está presente, en una mediación, por ejemplo, legal, ¿sí? O en una mediación en el Ministerio de Trabajo cuando un trabajador y una empresa están desvinculándose o haciendo una conciliación obligatoria, etcétera, etcétera. Hay formalidad y hay asistencia por parte de un oficial público. Y los no formales son aquellos que necesitan prueba para determinar la responsabilidad de una de las partes. Lo que en latín se llama ad probationem. ¿Qué quiere decir? Que están expuestos a ser probados. Y ahora les voy a dar un ejemplo que es el más común. Perdón, profe, Sí, dijo no formales o no solemne, quiso decir. no formales. No Está formales. dentro de los formales están los solemnes o no solemnes. Los solemnes son los que necesitan o requieren la asistencia de un oficial público y los no solemnes tienen la misma formalidad pero no necesitan, me olvidé de decirles eso, de un Perfecto. oficial público. Ellos están dentro de los formales, esos dos. Listo. Y Gracias, profe. después, contrapartida, está el no formal, el que es ad probationem, que necesita de prueba para establecer esa vinculación y esa responsabilidad y ese daño producido a una de las partes por parte de una víctima y un victimario. Vamos a dar un ejemplo que es común, por ejemplo, en la relación laboral, que comúnmente se llama en negro, ¿no? No formal. Aquella relación laboral donde no hay ningún contrato firmado, donde no hay aportes jubilatorios, donde no hay ninguna condición laboral. Es decir, que desgraciadamente en la Argentina es el 50% de los trabajadores están en esa situación. ¿Está? Bueno, se produce la desvinculación de ese trabajador que trabajaba, pongamos, en un negocio a la calle. Atendía, despachaba, recibía mercadería. Bueno, y un día, bueno, por un conflicto, por culpa o no del trabajador, lo despiden. Entonces, el trabajador quiere cobrar una indemnización o quiere recuperar el trabajo porque siente que es un despido injustificado. Se puede dar distintas formas. O decir, no, me voy, pero quiero que me paguen o me indemnicen porque me deben, digamos, los aportes o porque me tienen que pagar medio mes todavía, las vacaciones nunca me las pagaron, qué sé yo, todo. Y el empleador dice, nunca trabajó para mí. Desconozco totalmente, ese señor para mí nunca trabajó. Entonces, bueno, ¿cómo hago si no tengo nada firmado? No tengo un contrato que me vincule, ni un contrato laboral que me diga las responsabilidades de ambas partes, los horarios, por qué trabajo, cuánto me pagan, todo eso. Entonces empieza a tener importancia la prueba. Lo que yo puedo recabar con la prueba. Entonces, la prueba se puede hacer a través de testigos. Yo traigo a compañeros de trabajo, decir, che, te van a llamar porque tenés que testimoniar que yo era un compañero de trabajo tuyo. Yo iba a la mañana, abría las persianas, atendía el negocio, hacía estas tareas, me conocés, qué sé yo. Un cliente que yo atendí o atendía cada vez que venía a comprar un producto, o algo firmado que yo le recibí a un proveedor cierta mercadería
que venía a entregar al negocio. ¿Sí? Me parece que es un ejemplo contundente. ¿Está bien? Sí, sí, se Perfecto. entiende perfecto en el ejemplo. Bueno, eso es lo que estamos hablando de un contrato no formal que necesita prueba. Las pruebas pueden ser de diferentes calibres según, digamos, la naturaleza del conflicto. Si es un conflicto penal, si hay que encontrar al responsable que produjo un daño a otro, hay un montón de pruebas que más allá de los testigos, de la testimonial, que puede ser una prueba balística, puede ser una prueba hecha por profesionales, en un contrato comercial, digamos, una prueba de un contador, una prueba de hológrafa, de establecer a través de la caligrafía la autenticidad o no de un documento, de la firma de una de las partes, etcétera, etcétera. Estos que son pruebas que pueden ser documentales o pueden ser testimoniales, ¿sí? O pueden ser también proveídas a pedido de las partes o del mismo juez de peritos que son profesionales y que me van a suministrar un elemento importante para llegar a determinar quién es el que produjo un daño a una víctima que ya está determinada. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces recuerden, contratos hay una diferencia entre formales y los que necesitan prueba. Dentro de los formales tenemos los solemnes y no solemnes. Buenas tardes. Hay otra clasificación de contratos, que es el de ejecución instantánea y los llamados de tracto sucesivo, tracto con C en el medio, tracto sucesivo. Lo de ejecución instantánea son todos, una compraventa. Vuelvo a decir, voy al chino, compro un paquete de galletitas, le pago un precio y el contrato termina ahí. Las dos partes se ponen de acuerdo, yo acepto el precio que el chino me está vendiendo las galletitas, y pago y me llevo las galletitas que quiero. Y ahí terminó, es de ejecución instantánea. Se termina con el hecho de satisfacer instantáneamente digamos, la voluntad de ambas partes. El de tracto sucesivo es aquel que perdura en el tiempo, aquel que para la ejecución y finalización del contrato se hace en una forma temporal. El más típico y el más, digamos, descriptivo es un contrato de alquiler. Yo alquilo un departamento para vivir o para realizar mis actividades profesionales o comerciales y digo, bueno, voy a suscribir un contrato. Nos ponemos de acuerdo. ¿Cuánto sale este contrato? En general, qué sé yo, 2 millones de pesos. Bueno, yo voy a pagar por mes 100, 120 mil pesos por mes y voy a terminar pagando los 2 millones de pesos en 2 años o en un año según cómo se celebre el contrato. Voy a comprar un bien de capital, un bien durable, un bien importante con un precio que yo necesito financiar ese bien porque si no se me hace muy difícil hacerlo con una Buenas ejecución tardes. instantánea, pagarlo en el momento. Voy a comprar una heladera, 2 millones de pesos, y el tipo dice, bueno, te lo pago tengo un plan de cuotas de 12 cuotas, y entonces me llevo la heladera, la uso, ya es mía la heladera, pero hay suspensivamente la transferencia y la propiedad de esa heladera hasta que termine de pagar las 24, 12 o 6 cuotas el precio final. Tracto sucesivo, suspendido en el tiempo y que el precio, es decir, una parte tiene la posibilidad y la facilidad de pagar ese precio en diferentes cuotas. Mucho silencio, me da miedito cuando hay tanto silencio. O se fueron a dormir o no entendieron nada. Seguimos. Seguimos. Estamos anotando, estamos anotando. Sí, ¿La sí. peleamos? ¿La seguimos peleando? Bueno, vamos a los elementos de los contratos. ¿Mm? Bueno, hay elementos que se llaman propios, aquellos elementos que no pueden faltar en ningún contrato. Para que celebrar un contrato tiene que haber estos 3 elementos.
y que son los llamados elementos propios de los contratos. Y son tres. El consentimiento, que era lo que veníamos hablando hasta ahora, la manifestación de la voluntad de ambas partes, en ponerse de acuerdo, en tratar de poner aquello que yo quiero que la otra persona acepte de mis condiciones y yo aceptar las condiciones de la otra. Cuando firmo, estoy manifestando la voluntad y la aceptación de las condiciones del otro. Entonces, hay consentimiento. Consentimos de llegar a un acuerdo que satisfaga a las dos partes. El segundo elemento, el objeto, ¿m? Que es la cosa, aquello por el cual yo estoy contratando, lo que quiero adquirir, lo que quiero hacer, lo que quiero proyectar, lo que quiero crear, una obligación. Después lo vamos a desarrollar. Y el tercer elemento es la causa, que la causa es el por qué yo voy a hacer ese contrato. Y esa causa puede ser inmediata o mediata. ¿Eh? Una causa de un contrato que yo estoy celebrando para que se ejecute inmediatamente. Y otro en el tiempo, más adelante. Esto se da mucho, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento en un campo, ¿no? De explotación de un campo. Yo, por ejemplo, tengo 10 hectáreas y viene alguien a plantar soja en mi campo y me lo arrienda. Entonces digo, bueno, está bien, quedamos 10 para plantación de soja, ¿cuánto es el tiempo? Bueno, qué sé yo, una cosecha que puede durar 6 meses, un año o 2 años. Bueno, entonces yo le estoy dando el uso y goce de esas hectáreas, no le transfiero el título, es decir, no le transfiero el derecho real, y esa persona cosecha. Ahora, ¿cómo es el acuerdo? Se acuerda por la cantidad de producción. Yo voy a hacer, digamos, me van a pagar con producción. Es decir, bueno, ¿cuánto vas a cosechar? Bueno, tantos quintales, que esto, que el otro, yo voy a vender, voy a levantar la cosecha y voy a vender tanto. Bueno, de esos quintales, un porcentaje de quintales se lo queda el dueño de la tierra. No me paga mensualmente. Para engorde de ganado, donde mi campo es bueno en pasturas, qué sé yo, para el alimento, qué sé yo. Viene un ganadero y pone, digamos, su ganado ahí para alimentar, para engordar, para criar, ¿sí? Entonces dice, bueno, siempre se dice que una vaca para la venta se necesitan 3 años después de estar preñado, bueno, una cosa así. Entonces, cuando se produce la venta, cuando está terminado el producto y se produce la venta, a mí me pagan con lo producido o con una parte de ganado o de la ganancia que obtuvo el ganadero en la producción y a la venta. Quiere decir que se produce el efecto, la causa de ese contrato más adelante. ¿Estamos? ¿Silencio en la noche? Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces, tenemos los elementos propios de los contratos: consentimiento, objeto y causa. ¿Mm? El consentimiento es la manifestación de la voluntad. Y el consentimiento, acuérdense, y esto anótenlo, es el requisito para el acuerdo de voluntades. Esta es la definición. Requisito para el acuerdo de voluntades. Y el objeto tiene, digamos, tiene que tener componentes para que se determine que es un objeto. Que puede ser una obligación, no una transferencia de una cosa, sino una obligación. Alguien a través de un contrato se obliga a crear, a modificar o extinguir un objeto. Yo contrato a alguien para que me pinte mi casa.
¿sí? Entonces, yo contrato a alguien para que me construya una pared en mi casa. Yo contrato a alguien para que derribe esa pared, la tire esa pared. Entonces estoy como en un objeto que reviene de una obligación. Quien firma ese contrato entre las dos partes, el servicio que yo le estoy pidiendo, le estoy transfiriendo una obligación a hacer cierta cosa. El objeto de ese contrato es esa obligación. No es la pared, no es la pintura. ¿Está bien? ¿Seguimos? Entonces, el objeto puede ser una obligación o puede ser una prestación que se puede dar en un hacer, en un dar o en un no hacer. Hago tal cosa, le doy tal cosa o me da tal cosa, o nos ponemos de acuerdo en que eso no se hace. Contrato de confidencialidad, por ejemplo. Contrato de confidencialidad es un buen ejemplo donde las partes se ponen de acuerdo en no realizar cierta obligación o cierta cosa y ese contrato hace de que si se realiza esa cosa hay una ejecución. Es buen ejemplo. Bueno, y me apuro un poco porque estamos sin tiempo también. Entonces, el objeto puede ser una obligación, una prestación, y el objeto tiene ciertas cualidades. Primero, que el objeto sea posible, ¿sí? Tenga posibilidad. Hay un objeto, yo digo, no voy a contratar, qué sé yo, la construcción de una escalera que me lleve al cielo. Una burdo ejemplo que pongo, ¿no? Tiene que ser posible. Tiene que ser lícito. Es decir, en la licitud no tiene que ser ilegal, no puede ser un contrato que altere el orden público, ni un contrato considerado inmoral. Que esté no contrario a la ley, que no contrarie el orden público, es decir, que afecte derechos de terceros, y que no sea un contrato para una actividad inmoral. Es decir, yo contrato para ejercer dentro de mi contrato un departamento que digo que es para una actividad comercial y estoy ejerciendo la prostitución. ¿Bien? Moralmente, inmoral puede estar prohibido, no prohibido, aceptado o no, pero dentro de la propiedad y dentro del edificio hay gente que ve que hay una actividad inmoral cometiéndose bajo la figura de un contrato de alquiler. ¿Mm? Entonces, las cualidades son posible, lícito, determinado y que tenga patrimonialidad. ¿Qué quiere decir? Que tenga valor de mercado. Basta. Tiene que estar cotizado en el mercado, tiene que tener un valor. Por eso se convierte en una mercancía. Yo no puedo vender algo o transigir. Va a ser un contrato donde el objeto no tiene, no es como, no se evalúa, no tiene valuación. ¿Mm? Sino que tiene que tener un parámetro de mercado en el cual tiene un efecto de patrimonialidad. Cualidades: posible, lícito, determinado y, y patrimonialidad, que tiene valor de mercado. Bueno, entonces los tres elementos propios, recuerden que es consentimiento, objeto y causa. El consentimiento es el requisito para el acuerdo de voluntades. El objeto se puede dar a través de una obligación, de una prestación, y tiene ciertas cualidades, que son que sea posible, que sea lícito, que sea determinado y
tenga valor patrimonial. Y la causa puede ser inmediata o mediata. Y hasta ahí llegamos. ¿Me pasaron todos el presente? Yo no lo pasé. Ahí lo ¿No lo paso. pasaste? No, 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 Bueno, no. dale, antes que corte, así lo grabo. ¿Alguien más que haya llegado tarde se pusieron el presente a través del chat? ¿Era apellido, nombre o nombre, apellido? No, apellido y nombre. Así lo puedo poner en el listado y lo busco, porque si no, lo armo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún asesoramiento, algún complejo que tenga que resolver? ¿Alguna cuestión que los esté angustiando? ¿Qué puede ser? ¿Eh? Respecto a la materia, nada, profe. Bueno, menos mal. Lo de Adorni, yo no lo aclaro, ¿eh? Que lo aclaren las dos, ¿cómo se llama? Jubiladas que le prestaron tanta plata. Yo las estoy buscando, jubilados acá les digo, voy al Congreso los martes, no, los miércoles, y mientras le están demoliendo a palo a la policía, yo le digo, che, ¿alguno de ustedes no me puede prestar una platita para comprar un departamento? Pero no ¿Quién tuve pudiera suerte. hacer contratos así, no, profe? No tuve suerte. Claro, ahí, viste, determinado, patrimonial, lícito, eso ahí estamos Importante, me parece. en un problema, sí, en un problema. Pero bueno, así estamos. Profe, Bueno, sí, ahí, bueno, siguiendo también que consultaba a los chicos en el chat, el tema del parcial, sí. ¿cuál es la fecha más tentativa que tenemos para que sea? Yo estoy pensando en el 7 de mayo. ¿Por 7 qué? de mayo. Porque ese día hay mesa libre. Y Ah, entonces, como yo tengo que ir, tengo que estar presencial, podemos aprovechar y hacemos. Igualmente, en esta materia se presentan, si se presentan muy pocos, uno o dos, una cosa así. Entonces, tengamos en cuenta esa fecha. Vemos cuántas clases nos quedan de acá al 7 de mayo. Una más quedan o el dos. 23 y el 30. Bueno, hagamos una cosa. El 23 veamos un tema más y el 30 repasamos lo que vimos hasta ahora y eso van a ser los temas del parcial. Dale, dale, ¿Me dale, Bien, parece? excelente. Bueno, dale. pongamos entonces, fijemos para el 7 de mayo. Así ya avanzamos y ya tenemos el primer parcial encima. Y modalidad, Dale. profe, a desarrollar, Perfecto. me imagino, ¿no? Eh, Enzo, ¿hablaste La vos? modalidad a desarrollar o La tiene otra vemos, modalidad. el día del Ah, repaso lo vemos. perfecto, buenísimo. Lo armamos entre todos. Quédense Genial. tranquilos. ¿Eh? Bueno, cuídense, buen fin de semana. Mañana, Ah, Gracias, profe, profe. disculpe, una Igualmente. sí, última sí, consulta. Nicolás. Pues Sí, lo que Nicolás. las grabaciones, ¿las sube a algún lado después? Más que nada quizás los compañeros que no se pueden sumar o alguna ocasión que no pueden asistir. Bueno, después vemos. No me gusta mi grabaciones. Yo grabo, ustedes tienen digamos, clases grabadas ahí en Claro, por eso a eso me refería. bueno, fíjense, estas clases están grabadas, ya las tengo grabadas en grabaciones de otras clases. Así Ah, que ok, listo, esta listo. grabación la estoy haciendo solamente para tomar lista. Ah, Después bueno, tomo el chat y de ahí lo vuelco a lo listado. ¿Eh? ok, Bien, ok. Bueno, quédense tranquilos. Traten de cumplir con el tema del 70 o 75% de la presencialidad para no quedarse este, afuera. Yo cuando vuelco en las planillas, si paso las planillas, si hay alguien que faltó, no sé cuántas veces será, habría que calcular, son 3 faltas o 2 faltas de acuerdo a la cantidad de clases que tenemos, no se queden libres, dígamelo antes, porque si no yo cuando lo pase y entra en sistema, sonaron, ahí sí que yo no lo puedo resolver. bien, ¿Mm? Y cualquier situación personal, me lo mandan a través del globito. Las comunicaciones, hagámosla a través de aviso, ¿sí? Donde ahí a mí me llega hasta en el celular. Pero aquello que es un tema personal, que me lo quieren plantear porque no pudieron venir, porque tienen un problema familiar, etcétera, etcétera, a través del globito me lo plantean y lo vemos y lo resolvemos. Lo tratamos de resolver. ¿Está bien? Perfecto, profe, gracias.
Sí, Bueno, profe. Buenísimo. cuídense. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente, Igualmente. Buen fin de. Buen Chau. fin Nos de. vemos. la Buen fin semana. de semana, Nos vemos. cuídense. Nos vemos, buen fin de.